Doctor Mirko Mantilla nos está acompañando, quien funge además como jefe de neurocirugía y de neurología en el Hospital Arcoíris. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un gusto nuevamente estar en tu programa. Doctor, hemos visto el antecedente, hemos hablado acerca del Parkinson y yo lo decía en un principio y lo hablábamos, generalmente una enfermedad que afecta a personas adultas mayores. Así es. El Parkinson es una enfermedad, como tú lo decías en la nota previa, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir eso? De que a medida que va pasando los años, el factor de riesgo más importante para la enfermedad justamente es la edad. Porque comienza a aparecer a partir de los 60, 65 años, que es lo habitual, digamos, y eso desencadena alteraciones en determinadas neuronas que se localizan a nivel del mesencéfalo y más específicamente en la sustancia nigra. Entonces, esas neuronas lastimosamente van sufriendo degeneración, atrofia, inclusive hasta muerte neuronal. Por lo tanto, esas neuronas están implicadas en la síntesis de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente con Parkinson? No tiene dopamina, que es un neurotransmisor súper importante que nos permite la coordinación de movimientos, que nos permite una serie de funciones del tipo motor y también no motor, y por lo tanto los pacientes que no tienen este tipo de neuronas van a llevar a tener la enfermedad del Parkinson. Doctor, estamos viviendo en un mundo de enfermedades que aparecen de forma prematura. ¿Será que hay casos de que el Parkinson también ha aparecido en personas que no sean adultas mayores, por ejemplo? Sí, hay casos muy aislados de personas que han hecho Parkinson en edades tempranas, digamos. Tempranas estamos hablando de 45 años para abajo. Pero es súper raro. Habitualmente el Parkinson arriba de personas arriba de los 60 años. Más o menos un Parkinson de etapa precoz, digamos, se presenta en un 5% de pacientes. Y la mayoría de ellos tienen como condición una parte genética, una parte hereditaria. Aunque habría que recalcar a la población que el Parkinson no es hereditario. Tiene un factor de riesgo a través de un gen que es la parquina, pero inclusive pacientes que tienen esta parquina al final no desarrollan la enfermedad. Entonces, básicamente habría que decir que el Parkinson es una enfermedad esporádica que se presenta de manera idiopática, o sea, no se conoce la causa de presentación, es más frecuente por ejemplo, en varones, quizás porque los estrógenos tienen algún efecto protector contra la enfermedad, pero es esporádico, ¿no? No hay factores determinantes importantes que hagan pensar de que el paciente más adelante va a desarrollar esta enfermedad. Doctor, me decía, pero sí que existe el factor de riesgo edad, por ejemplo, y hay muchos otros factores y agentes externos que afectan a la capacidad neuronal de una persona. Llámese estupefacientes, el consumo de alcohol, el estrés y demás. Usted me dice que no existe todavía una certeza de cómo se origina esta enfermedad, pero puede estar asociado a esto también. Puede estar asociado. La mayoría de las veces se habla de factores genéticos y factores ambientales que pueden predisponer a la enfermedad. Factores ambientales como cuáles están descritos: ciertos pesticidas, ciertos medicamentos o traumatismos cráneoencefálicos repetitivos, por ejemplo. El caso del boxeador Muhammad Ali, que desarrolló Parkinson a la larga por justamente sufrir estos traumas craneales repetitivos. Sí. Ahora, doctor, es muy cierto lo que dicen. Uno incluso cabeceando un balón jugando fútbol pierde decenas de neuronas y las neuronas son de las células que no se regeneran. Que no se regeneran lastimosamente. Son de las únicas células en el cuerpo humano que no llegan a regenerarse, y en personas mayores ninguna de estas neuronas puede suplir la función de otra, como en el caso de los niños, por ejemplo. Por eso la recuperación neurológica en niños es mucho más rápida que en una persona mayor. Importante entonces mencionar que justamente en esto que usted decía, traumas repetitivos, cuidemos mucho lo que es la cabecita, porque un cabezazo a una pelota de fútbol, estamos hablando en un partido convencional de pichangueada, como le diríamos, es afectar justamente. Puede tener su repercusión a la larga. Imagínese esos datos. Ahora, doctor, algo que nos tiene que ir también de alguna manera tranquilizando y alertando a la vez, es que esta enfermedad es de alguna manera gradual, no aparece de la noche a la mañana y comienzas a manifestar, porque la manifestación es justamente lo que tiemblan las extremidades, por ejemplo. Exactamente. Como lo decía la nota previa que han presentado, esta enfermedad fue descrita inicialmente como parálisis agitante. Entonces es como hasta contradictorio, ¿no es verdad? Sí, parálisis es un paciente que no se mueve y agitante que más bien se mueve. Entonces básicamente es un trastorno motor en que el paciente va perdiendo la capacidad de movimiento, pero al mismo tiempo es característico el temblor. Y el temblor es súper importante de determinarlo y de analizarlo en cada paciente, porque es un temblor típico de Parkinson. Es un temblor en reposo,
sea, el paciente no está realizando ninguna actividad, porque cuando realiza una determinada actividad, por ejemplo, agarrar un vaso, agarrar cualquier objeto, se pierde el temblor. Entonces, un temblor en reposo es un temblor como si se describe como si estuvieran contando monedas o como si estuvieran enrollando cigarrillos. Ya. Es un temblor de 4 a 6 ciclos por segundo. Y es un temblor característico, ¿no es verdad? Habría que decir que el diagnóstico del Parkinson es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir clínico? Uno examina al paciente, le hace el examen neurológico completo y puede llegar al diagnóstico inmediatamente. Por supuesto. Tiene 3 signos cardinales el Parkinson. Uno, el temblor en reposo que decíamos, que habitualmente es de las manos, puede ser de la quijada, puede ser inclusive un temblor cefálico, ¿ya? Los otros signos característicos es la bradiquinesia. El paciente va perdiendo el movimiento y se va haciendo mucho más lento. Y el tercer signo característico es la rigidez. El paciente se va volviendo duro, todas las articulaciones, entonces le cuesta mover los brazos, le cuesta mover las piernas, y hay un signo típico para nosotros desde el punto de vista médico, que es el signo de la rueda dentada. Es cuando nosotros flexionamos el antebrazo del paciente y sentimos como si él tuviera unos engranajes aquí en el codo. Y estuviese seco. Exactamente, entonces es como si tuviera un engranaje y una rueda dentada, se describe. Por supuesto, mire qué buenos datos nos está brindando. Y en estos 3 factores que usted nos está, en esas 3 alertas, digamos, o que saltan al ojo clínico, ¿hay alguna que aparece primero por lo general? Casi siempre es el temblor. El temblor. El temblor en reposo, que está presente en un 70-80% de los casos. Ahora, tenemos una persona adulta mayor en la casa y muchas veces también hay los famosos, no estoy seguro cómo se llaman, pero dicen, tienen accionarios repetitivos, por decirles, de la boca, del párpado, del ojo y demás, que ahí tiene un nombre que en este momento se me ha escapado. Algo así. ¿Espasmo facial? Sí, es como que por un tema nervioso. ¿Esto nos podría dar también un indicio de la situación del Parkinson o es algo totalmente ajeno? Ajeno, yo diría, sí. Por eso te digo que la examinación clínica, la examinación por un especialista es fundamental. Porque, por ejemplo, movimientos involuntarios pueden ser secundarios a polineuropatías, tensionales, carenciales, un movimiento esporádico del ojo puede ser secundario a un espasmo facial. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con el tema del Parkinson. Exactamente, también. Sí. Y demás está así. Pero entonces es una situación totalmente distinta. Distinto. Doctor, hay que hacer chequeos preventivos en este caso. Con una persona llega a cierta edad, ¿será lo ideal hacer un chequeo preventivo? Por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo si el paciente comienza con temblores finos, hay que hacer un chequeo para determinar si el paciente va a evolucionar al Parkinson o ya se puede iniciar una medicación. Porque eso es súper importante. Cuanto más precoz iniciemos los medicamentos para el Parkinson, vamos a detener en cierta forma la progresión de la enfermedad. Porque yo te decía que el Parkinson es una enfermedad progresiva, que va afectando no solamente la parte motora del paciente, sino también va afectando una serie de funciones no motoras. Por ejemplo, el paciente va perdiendo la olfacción, que es un signo precoz también del Parkinson, va perdiendo la capacidad para reconocer los colores, la visión de los colores. Mire. Va afectándose el estado de ánimo. Muchos pacientes hacen depresión, hacen estreñimiento, justamente parte del complejo del Parkinson. Mire. Entonces hay que tratar de identificar todos esos factores para iniciar lo más antes que se pueda la medicación, justamente para evitar la progresión de la enfermedad. Y hablando de esta progresión, doctor, el primer paso será con medicamentos, una situación ambulatoria totalmente. Sí. Pero en caso de que esto evolucione a negativo, vale decir, la patología se consume, ¿cuáles son los métodos que se toman? A ver, como te decía, el diagnóstico primero es clínico, examinando al paciente. Pero hay que hacerle también una serie de estudios para descartar algunas otras causas de temblores que podrían asemejar un poquito al Parkinson. O sea, el paciente debería tener una resonancia magnética que nos descarte algún parkinsonismo secundario, por ejemplo. Ya. A partir de ahí, teniendo ya el diagnóstico, comenzamos con medicación. La mayoría de los medicamentos para Parkinson son medicamentos de reemplazo. Las células del cerebro, las neuronas, no están sintetizando dopamina. Claro. Por lo tanto, el paciente tiene que tomar dopamina exógenamente. Entonces, la levodopa es el medicamento precursor que después se convierte en el organismo en dopamina. Por lo tanto, la terapia del Parkinson es una terapia de reemplazo, básicamente. Tiene que tomar dopamina o agonistas, que son medicamentos parecidos a la dopamina, para mejorar la función del paciente. La mayoría de estos medicamentos también tienen sus efectos colaterales, náuseas, vómitos, y lo que el paciente con Parkinson tiene que saber es que la levodopa, que es el gold estándar y el mejor medicamento para el tratamiento del Parkinson, llega un momento en que pierde su eficacia. Pierde su eficacia por una
distribución errática a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto se habla de fenómenos on y fenómenos off. Prendido, apagado. Claro. Cuando el medicamento pierde su eficacia, hay que utilizar otro tipo de medicamentos agonistas dopaminéricos. Pero eso tiene que saberlo el paciente, que es normal dentro de la evolución de un paciente con Parkinson, que por más que el paciente siga tomando su medicamento, llega un momento en que el medicamento no es eficaz por un determinado tiempo. Entonces ahí hay que explicar muy bien al paciente, porque el paciente llega muy deprimido a la consulta y dice, no, mi Parkinson ha empeorado, ya no tengo cura. Y eso no es verdad, sino es porque el medicamento ha perdido su eficacia. Y eso es normal. Entonces, la evolución de un paciente con Parkinson es mejoría, empeoramiento, y eso lo tienen que saber. Ahora, justamente por este fenómeno de prendido apagado del medicamento. Es un muy buen dato, doctor. ¿Esta es una enfermedad que se erradica de alguna manera o solo se llega a controlar, por ejemplo? No es una enfermedad que tenga cura, por lo tanto, el tratamiento es sintomático. Lo más importante es que el paciente pueda caminar, pueda realizar sus actividades con cierta normalidad. Una calidad de vida, como se dice, ¿no? Una mejoría importante en la calidad de vida, y eso se logra con la medicación que tenemos actualmente en nuestro medio. Ahora, cuando ya es muy manifiesta la enfermedad, cuando ya ha avanzado demasiado, hay prácticas que ya han quedado obsoletas, me decía usted, y que estamos queriendo adquirir unas nuevas prácticas y que ya se practican en otros lugares. Sí, cuando hay mucha, cuando el tratamiento se vuelve errático, como te decía, no se logra el control adecuado de la sintomatología, se plantean alternativas quirúrgicas. Antes lo que se hacía era hacer lesiones a nivel de los núcleos que han quedado hiperactivos por la falta de dopamina. Como no hay dopamina en el cerebro, algunos núcleos comienzan a descargar, quedan hiperactivos. Entonces, a esos núcleos, por ejemplo, el núcleo subtalámico o el glóbulos pálidos, la porción interna, se hacían lesiones en esos núcleos que están hiperactivos y se podía controlar este tipo de alteraciones que justamente provoca esta descarga normal. Pero esos procedimientos eran irreversibles, digamos. Claro, ¿no? Tú hacías la lesión, iba bien el paciente, súper bien. Hacías la lesión, iba mal el paciente y no tenía vuelta. No había vuelta. Claro. Entonces, lo que actualmente se hace se llama estimulación cerebral profunda. Se colocan electrodos justamente en estos núcleos que te digo, electrodos conectados a unos cables, y esos cables van a un sistema de neuroestimulación que es como un marcapaso, que se coloca aquí por debajo subcutáneo, y ese aparato te manda impulsos eléctricos a ese núcleo. Entonces se controla súper bien el paciente. Eso es lo que es el gol estándar en la actualidad de manejo quirúrgico en pacientes con Parkinson, estimulación cerebral profunda. Y la evolución es impresionante porque hemos tenido la oportunidad nosotros de estar en Alemania 2 años y hemos visto la evolución de estos pacientes. Igual el aparato, el marcapaso, a medida que pasa el tiempo, como que se desincroniza. Entonces después viene el paciente a la consulta y con un aparato externo que cuesta bastante, vale como $150,000 solamente el neuromodulador, el que nos sirve para regular el aparato que ya tiene el paciente. Que lo tiene que adquirir. Aumentas la frecuencia, aumentas la intensidad, aumentas el voltaje e inmediatamente el paciente mejora su temblor, mejora su rigidez y se va tranquilo a la casa. Mire qué datos. Esperemos que esa tecnología pronto sea asequible en primer lugar y llegue a nuestro país, doctor. Exactamente, sí. Ojalá a mediado plazo ya estemos contando con un neuroestimulador para poder hacer este tipo de cirugía, estimulación cerebral profunda, que obviamente requiere bastante inversión económica en nuestro medio. Sin duda. Ahí está, el doctor Mantilla entonces nos ha brindado cuáles son las características, esa tembladera que por ahí precozmente nos podemos dar cuenta y se puede ir solucionando o paliando de alguna manera con medicamentos, que sería lo ideal en este caso. Doctor, aquellas personas que tengan dudas, ¿cómo se contactan con un especialista como usted? ¿Dónde podrían acudir, por favor? Pueden acudir al consultorio, que estamos en la Capitán Ravelo, edificio María Cristina, piso 2, oficina 2A. Perfecto. O llamar al teléfono 7012-9214. Recalcar al paciente con Parkinson que es súper importante los controles con el especialista. ¿Por qué? Porque el especialista es el médico indicado para regular la dosis de los medicamentos, adicionar medicamentos para un buen control de la sintomatología y, como decíamos en todo momento, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ahí algún paciente, por la frustración de no sentirse en mejoría, ha abandonado al especialista. Esto del efecto on-off es importante recalcarlo. Es importante que lo sepan, porque el paciente, por más que tome la mejor medicación, va a llegar un momento en que ese medicamento, la levodopa, no va a ser efectivo. Entonces hay que dejar medicamentos que suplan a la levodopa durante ese periodo de tiempo, de off, que está apagado, y después nuevamente recupera su eficacia. Entonces nuevamente el paciente mejora su sintomatología. Entonces es importante que eso lo sepa. Como siempre, doctor, un placer haberlo recibido. Un placer estar Muchas gracias por erradicarnos esas dudas
y erradicar la ignorancia, porque muchas veces Parkinson no tiene cura y ya lo dejamos ahí, pero hay alternativas. Hay alternativas y en nuestro medio tenemos buenos medicamentos para el control de la sintomatología. Y sin duda buenos profesionales como el doctor Mantilla, a quien le agradecemos en esta oportunidad.